A propósito de la Policía de Investigaciones y del papel que le corresponde a Serna como jefe de esta policía, bueno, ellos tienen a cargo o a su cargo la investigación del asesinato, secuestro con asesinato de Ronald Ojeda, del teniente venezolano, exteniente venezolano que fue sacado de su domicilio y posteriormente asesinado. Ayer se dio a conocer una entrevista que es impactante porque es la entrevista de la esposa de Ronald Ojeda. Ella se llama Josmargui Castillo. ¿Y qué dice ella? Ella tenía menos de 25, así empieza la entrevista, en el diario La Segunda, tenía menos de 25 años cuando conoció a quien sería su marido, el teniente venezolano Ronald Ojeda. Hoy decide contar su historia una vez que habla de atropellos a los derechos humanos e indefensión. Una que relata en un pequeño restaurante del centro de Santiago, lugar al que llega con su hijo de unos 6 años porque no tenía con quién dejarlo. De sus días felices cuenta que salían con amigos mientras él estaba en un batallón de Táchira, en la ciudad en donde se casaron a poco después de pololear, después de que Ronald le pidiera matrimonio delante de sus padres. Prefiere no hablar mucho de su vida íntima porque no nos gusta. Bueno, no me gusta porque él ya no está. El tema, dice, es que se casaron, vivíamos en casa de mis padres y al poco tiempo quedé embarazada. Era difícil. Los militares de baja graduación viven mucho en el regimiento, pero estaban planificando tener su propio hogar. Así, embarazada, la pilló el arresto de su marido en 2017 y comenzó su pesadilla que llevó a Ojeda a salir de Colombia, o por Colombia, llegar a Perú y decidir viajar a Chile con algunos ahorros y dinero que le prestó la hermana de Ronald. Nos movilizamos en bus hasta Arica y le solicitamos a la PDI el refugio y después de explicarle todo, nos dejaron pasar. En un momento de esta conversación, dice el periodista en la entrevista en La Segunda, el niño, el hijo, quiere agua. Y cuando se apaga la grabadora para llamar al garzón, ella dice, esta entrevista no se la esperan. ¿Puedo explicar eso de que no se le esperan? ¿Lo puede explicar usted? Sí. Llegan mensajes de que si hablas, te expones. Podrías correr más peligro. Tienen razón. Porque el peligro lo estoy corriendo hace mucho tiempo y aquí no hubo protección. Estas personas que nos atacaron estuvieron quizás cuánto tiempo investigando nuestra vida, nuestra rutina. Ya nos conocen. ¿Qué más exposición puedo tener? Es real. Vine a Chile para tener protección, para que mi familia estuviera unida y no fue así. Le preguntan qué hicieron cuando llegaron a Chile. Ella dice, nos recibe mi cuñada en Santiago y a los meses nos dieron la visa temporaria, pero antes teníamos que trabajar y sin papeles. Él vendió agua en Independencia, en la comuna. Tuvo la iniciativa de hacer helados. Íbamos al mercado, comprábamos la fruta, hacíamos el jugo y fue conocido como el rey del cubo. Yo vendía helados con él. Dejábamos al niño en una guardería y en los días de calor se vendían bien los helados. Antes de la pandemia nos fuimos a Quillota a trabajar en las cosechas, pero no se nos dio mucho. Trabajó en construcción, tuvo un emprendimiento de hacer camas. Nos volvimos después de la pandemia, como en 2021 o 2022, dice ella en la entrevista, en la que continúa relatando cuál fue su experiencia en el ingreso al país. Dijo que era complicado conseguir trabajo porque en muchos lugares exigen la visa definitiva. Yo fui ejecutiva de ventas de Movistar, él también. Hicimos muchas cosas y él llegó a empresas de seguridad, instaló cámaras, fue encargado de vigilar cámaras de varios lugares, hacer relevos, ver si estaban los guardias o no. Fui a la empresa, hablé con el dueño y estaba muy contento con su trabajo. Yo trabajaba en una estética que se basaba en masajes reductivos hasta que sucedió todo esto. ¿Notó algo raro en las semanas previas del secuestro? No. Lo raro fueron estas amenazas a nivel internacional. Dijeron que los vamos a buscar hasta debajo de las piedras. Nos cambiamos en diciembre de pasado, pero estas situaciones después del cambio tomaron aire y día. ¿Cómo fue el día del secuestro? Le preguntan. Ella dice, en la mañana mi esposo llegó de su trabajo porque él hace el turno de noche. Yo preparé el desayuno, se acostó a dormir y me fui a trabajar. Se quedó con el niño porque esa era la idea de que trabajara de noche, que se pudiera quedar con el niño. Llegué en la tarde y nos hacía falta aceite y algunas cosas para la cena. Bajé y subí con las cosas, cenamos y nos acostamos. Pero a las 3 de la mañana, y en este momento ella se emociona, brillan sus ojos, pero se repone. 3:10 de la mañana, estábamos acostados los tres cuando sentimos los golpes en la puerta que parecían mentiras. Mi esposo tenía pesadillas así, pero ahora era verdad.
¿Qué pensó usted? Nada. Me levanté de la cama y cuando me levanté, ya mi esposo estaba con él, el que lo tenía. Me demoré tanto en reaccionar que cuando salgo de la habitación ya mi esposo lo tenían agarrado. Estábamos en la misma cama porque nosotros dormíamos los tres. Yo me dormía siempre en el medio, pero me levanté al baño un tiempo antes y cuando volví, mi hijo estaba en el medio y me tocó acostarme en la otra esquina. Saltó él de la cama y yo me demoré más porque no creí que eso estaba pasando. Pensé, esto es una pesadilla y cuando me levanto, ya lo tenían agarrado. Le preguntan qué vio en ese momento y ella dice, como estaban las luces apagadas, logro ver a 3 personas y a mi esposo. Lo tenían en el piso con las manos hacia atrás y mi hijo y yo comenzamos a gritar. Yo gritaba, no, no, le daban golpes a la pared fuera de la habitación y mi hijo sale, yo le digo no y lo meto dentro de la habitación y mi hijo gritaba en la cama, daba golpes también. ¿Qué pasa, mamá? Lloraba y yo, tranquilo, quédate ahí, mi amor, quédate ahí y bueno, muchos gritos. Le pegaba a la pared. Pero el más grande se refiere a la persona más alta de esas imágenes que hemos visto varias veces de las cámaras de seguridad del edificio. Ella dice que esa persona la apuntó en la cabeza, me hace así y pone su mano como empuñando un arma amenazadora. Me dice, cállate. Fue la única palabra de estas personas porque yo estaba gritando muchísimo y los vecinos se despertaron, comenzaron a llamar a la recepción, pero abajo había una persona chilena, porque de la recepción me juró que esa persona que le mostró una supuesta orden era chilena. Estando arriba, a él lo sacan al living, ¿no? Sí, porque es un militar y saltó de la cama. Cuando el tipo me dice, cállate, mi esposo me dice, quédate tranquila. Quédate tranquila. Y fueron las últimas palabras que me dijo. Quédate tranquila. Me quedé callada y en esos minutos aprovecharon de salir mientras el tipo que me apuntaba no me dejaba salir de la habitación. Un vecino abre la puerta de su departamento, se asoma, pregunta qué está pasando y le gritan, PDI, PDI. Y yo de adentro les grito, no son PDI, no son PDI. Y le daba golpes a la pared. Me cambio de ropa para poder bajar y ya se lo habían llevado. No pude hacer nada. ¿Qué hizo después de esta situación del secuestro? Ella dice, bajé y había un solo recepcionista y trataba de comunicarse. Yo le decía, ¿llamaste a la PDI, a Carabineros? No le contestan. Y yo llamaba y no contestaba. Las líneas estaban colapsadas. Se me ocurre llamar al 149, que es de emergencias familiares, y ahí doy aviso de lo que pasó. Un tiempo más tarde llegaron Carabineros. Yo estaba en la recepción con mi hijo. Antes de bajar llamé a mi cuñada y le digo, secuestraron a Ronald, se lo llevaron. Y yo sé quiénes fueron, pero no lo quieren decir. ¿Quiénes no lo quieren decir? ¿Las autoridades? Y ella asiente. Quizás están esperando tener las pruebas, más evidencia, pero ¿qué más pueden tener si mi esposo recibió las amenazas que dije? Le pregunta cómo interpreta las palabras del presidente Boric de que puede haber personas allegadas al círculo de Ojeda que sean las que están involucradas. Ella dice, no tengo idea si puede haber alguien cercano que haya dado información. Es una hipótesis, como dicen ellos, se refiere a quienes están a cargo de la investigación. Esta es una larga entrevista, hay más cosas. Estoy pensando más adelante en salir del país, dicen irse de Chile. Es una larga entrevista publicada en el día de ayer y que cuenta, se sabe por primera vez cómo fue la dinámica de este secuestro que terminaría en un asesinato de Ronald Ojeda. Mientras tanto, en cuanto a la investigación que se lleva en Chile por parte de la PDI, nada se sabe. Información precisa.